Hola, recién me estoy peinando. Ok, vamos a ponernos los lentes para ver mejor. Ok. Hola, buenas noches. Voy a poner los lentes para verlos porque si no, no veo de lejos. Estamos esperando que se conecte la doctora. Hola, Gaby. Ay, te acordaste. Hola, Yesenia, saludos desde Manta. Qué lindo que es Manta. Bueno, el tema de hoy está súper interesante. Muy, muy, muy bueno. Hola, Gaby. Muchas personas hemos tenido tantas confusiones. Bueno, ahí está la doctora. Ya la vamos a mirar, ¿ok? Ajá, déjenme ver. Ahí estamos con la... ¡Hola! ¿Cómo está mi querida doctora? Buenas noches. ¿Cómo estás? Bien, Gracias bien, por bien, la todo bien invitación. por aquí, ya conectándonos. ¿Y usted cómo ha estado? ¿Cómo ha estado su semana, su fin de semana? ¿Qué tal? Todo muy bien y agradecida por estar aquí hoy. Y bueno, creo que deberíamos ir directo al grano porque dentro de poco seguramente van a estar en otras cosas. En una hora Sí, van a ya estar. mucha gente, es verdad, mucha gente va a hacer, pues, van a estar cosas de familia. Está Bien, bien, así está es. bien. A ver, yo tenía acá, doctora, muchísima gente que me escribe, porque, bueno, hay muchas inquietudes acerca del tema del azúcar, pues, ¿no? Y vamos así a entrar en materia. La pregunta que la tengo aquí de cajón, que es una de las primeritas, es, ¿cuál es el azúcar mala? Ya. El Ujú. azúcar mala es el azúcar libre. Y para eso, para que me entiendan qué es el azúcar libre, tengo que explicar una clasificación y bueno, también el tema de inflamación, ¿no? ¿Por qué el Ok, azúcar libre es mala? Porque hay dos factores que eh, afectan la salud desde el punto de vista inflamatorio. Uno es el impacto metabólico que tiene el azúcar por el pico de insulina que genera y ok, el otro es el impacto a nivel del intestino por el tema del ultraprocesamiento. Entonces, el primer punto, que es el tema metabólico, tengo que explicar la clasificación estructural de los carbohidratos o de los azúcares, que se dividen en monosacáridos, disacáridos y polisacáridos. Entonces, ok, los monosacáridos son las moléculas más simples que hay, que es donde está la glucosa, la fructosa y la galactosa. Y ya de ahí en adelante, el resto de la clasificación se va a producir de acuerdo a la unión y a la combinación de esas moléculas. Entonces, de allí, cuando se unen dos moléculas, voy a tener un disacárido, cuando se unen tres moléculas o más, voy a tener un polisacárido. Entonces, el disacárido uno de los disacáridos es la sacarosa, que es lo que nosotros conocemos como el azúcar de mesa, el azúcar refinado, que es una molécula de ya, glucosa y de fructosa. Entonces, ¿por qué el azúcar, o mejor dicho, cuál de ese tipo, azúcar o monosacárido, disacárido y polisacárido, cuál va a tener una repercusión negativa en mi salud? Pues los dos primeros, porque en función de, mientras más simple es un azúcar, va a haber una absorción más rápida sin digestión previa, de tal manera que el pico de insulina va a ser más abrupto que si yo digiero una molécula más compleja. Entonces eso por ahí. Y eso es independiente de si el azúcar es natural o no. ok, Entonces me paso directamente al segundo punto. ¿Qué pasa con la parte del ultraprocesamiento? En el caso de la sacarosa, el azúcar de mesa refinada, lo que sucede es que además de esto que estoy comentando, genera una alteración a nivel de la permeabilidad intestinal, a nivel de la diversidad también de la microbiota intestinal y a nivel también de una disminución de la absorción de micronutrientes. Entonces, uniendo esto, ¿cuáles son los azúcares libres? Y de ujú, hecho, así lo clasifica la Organización Mundial de la Salud. Incluye los monosacáridos, es decir, la glucosa, la fructosa, la galactosa, los disacáridos, que es el azúcar de mesa, las mieles, miel de ágave, miel de abeja, ¿ok? ya, Los jugos de fruta, no la fruta, sino los jugos de fruta y los concentrados de fruta,
y todos aquellos productos que contengan azúcar, o sea, azúcar libre como tal. ¿Ok? Ya. Esos son los alimentos, o mejor dicho, los productos a base de azúcar que son perjudiciales para la salud. Ya, pero entonces el azúcar para el cuerpo es mala. Lo que estamos El hablando de azúcar, estos grupos. ok, el azúcar para el cuerpo va a ser mala en la medida en la que se esté consumiendo sin una actividad física que compense ese consumo. De hecho, creo que también habían hecho una pregunta de por qué el azúcar era mala o por qué nos hacía daño. El problema no es per se el azúcar. El problema es, primero, una alimentación a base de alimentos azucarados que desplaza alimentos que son más interesantes desde el punto de vista nutricional, porque no es solamente el azúcar, es que cuando consumo mucho azúcar dejo de consumir otros alimentos que sí son nutricionalmente interesantes. El consumir ese tipo de alimentos me hace que la dieta también sea más hipercalórica, pero con menos densidad nutricional. Y en el marco de una vida sedentaria. Si esta persona que consume azúcar es un atleta o está en la época de cuando, bueno, de cavernícolas, cuando pasabas todo el día corriendo, buscando qué comer, no tuviéramos problema. Entonces el problema no es per se el azúcar, el problema es consumir azúcar cuando no la estamos usando, porque el azúcar libre o el azúcar simple simplemente es energía inmediata, para uso inmediato. Si yo me estoy comiendo el helado o me estoy comiendo el dulce, pero estoy sentada, como estamos la mayoría de nosotros, no sé cuántas horas en un escritorio, eso sí o sí se va a almacenar en forma de grasa. Ese es el problema. Entonces, cuando tengo estos dos problemas inflamatorios, con la dieta hipercalórica, con todo esto, ¿qué es lo que va a suceder? Bueno, el azúcar me va a predisponer a obesidad, a síndrome metabólico y enfermedades sistémicas, desde cardiovasculares hasta cáncer, hasta problemas de tiroides, fibromialgia, etcétera, etcétera, etcétera. Ya, entonces la pregunta, porque en el supermercado vamos a encontrar todo tipo de endulzantes y azúcares. Entonces la pregunta que nos hacen es, ok, azúcar blanca no, pero entonces ¿puedo consumir la azúcar morena? No, el azúcar morena, rubia o del color que quieras, entra dentro de los azúcares libres, dentro de los azúcares simples. Independientemente de que sea orgánica o no, por ejemplo, la miel de abeja, por ejemplo. Claro. Ok, ¿hay menos grado de procesamiento en la panela, en la miel, en el azúcar rubia? Sí, pero el impacto metabólico en cuanto a picos de insulina va a ser exactamente el mismo. Entonces, no es una mejor opción. Si estoy cambiando azúcar blanca por azúcar morena, no estoy haciendo absolutamente nada. Solo me estoy quitando la culpa, me la estoy comiendo con menos culpa. Yo creo que termina siendo peor. Me autoengaño, sería el asunto. Exacto. No, es que es morena. Exacto, sí, exactamente. Bueno, usted mencionó algo con respecto a la época de las cavernas, donde realmente la gente quemaba energías, o sea, pasaba mucho tiempo hasta buscar su alimento. Yo pregunto, porque ahora hemos escuchado tanto acerca del azúcar como el gluten, como los lácteos. Entonces, ¿es moda el tema del azúcar? Porque antes la gente consumía... Es moda el tema de que el azúcar se haya colocado en la palestra como el enemigo número uno, como yo digo. Yo siempre invito a las personas a ver todo desde diferente ángulo, ¿no? Porque cuando digo, la culpa la tiene el azúcar, no, la culpa la tiene el azúcar por todo lo que he dicho antes, porque estamos inmersos en un estilo de vida total que está terrible, que claro, tiene como protagonista el azúcar, pero también tenemos las grasas hidrogenadas, también tenemos que, no solo que no comemos azúcar, sino que no comemos frutas y vegetales, o sea, son una serie de cosas que han impactado negativamente la salud, no solo el consumo de azúcar. Ahora, ¿en qué sentido impacta el consumo de azúcar? En el sentido de el sedentarismo. ¿Y en qué sentido va a mejorar? En el momento en que yo pueda, digamos, adecuar las cantidades de carbohidratos en general, porque carbohidratos y azúcar como tal no es exactamente lo mismo, pero la idea es que, viéndolo como principal sustrato de energía, se ingiera pues dependiendo de la actividad física y alrededor de la actividad física que se tenga. Entonces, el tema es consumirlo en función, porque me pueden preguntar qué cantidad, depende de cada quien. Y depende del momento. Katy, puede ser que tú en una época de tu vida estés más activa que en otra. Entonces, en una misma persona, las cantidades de carbohidratos van a variar en función de la actividad física que tenga. Es verdad. Pero mire, mucha gente, e incluso los abuelitos, dicen, antes consumíamos azúcar.
y no nos hacía daño. ¿Eso era verdad? O en realidad siempre nos ha hecho, bueno, ha llevado a nuestro sistema a inflamarlo tanto al punto de enfermarnos? ¿O ahora se está descubriendo eso? Porque es verdad, uno pelea con los abuelitos, no le pongas azúcar, no esto, y dice, pero si antes yo comía de todo y está sano. Claro, en los últimos 60 años es cuando ha habido un aumento, pero exponencial del consumo de azúcar por año, ¿no? ¿Qué podemos ver en los abuelitos? Bueno, ¿de qué mueren nuestros abuelitos? De De enfermedad viejito. cardiovascular, de lo que nosotros Oh, llamamos enfermedades de la edad, que no existe tal cosa. Entonces, sí hemos visto la repercusión de la alimentación, solamente que no habíamos caído en cuenta o no se había hecho tan consciente el impacto que tenía el azúcar y el cambio de estilo de vida de 60 años para acá en nosotros. Claro, el estilo de comer de nuestros abuelos era mejor que la nuestra, porque ellos sí. quizás sí primero tenían más actividad que nosotros. Capaz el abuelito trabajaba en el campo, capaz el abuelito sembraba, capaz, o sea, tenía una vida completamente distinta a la que tenemos nosotros. Entonces quizás sí consumía azúcar, pero tenía más actividad física y los alimentos que consumían nuestros abuelitos venían de una tierra más fértil que la que tenemos ahora. Entonces también comían más nutrientes de lo que nosotros comemos hoy en día. Entonces ahí hay, ¿sabes? Un equilibrio Compensado. entre... Exactamente, Claro, exactamente. claro, es mucho más Podemos ver saludable. cosas como aisladas. Todo tiene que verse de acuerdo al contexto. Claro, claro, tiene toda la razón. Ahora, la pregunta del millón. A mí me preocupa algo que la gente todo es como por moda. Entonces ahora es la stevia o la panela, fruto de monjes o miel de abeja. O sea, es como, no importa, no voy a cambiar mi estilo de vida, pero quiero algo que me justifique que no me voy a enfermar o no voy a estar con inflamación. Entonces, ¿es mejor stevia, panela? ¿Qué diría usted, doctor? Ok, lo primero es que al momento de sustituir, lo primero que debemos entender es que hay que salir de la adicción al azúcar sí o sí. O sea, cuando yo estoy buscando un sustituto de azúcar, no lo puedo ver como si estoy consumiendo grandes cantidades de azúcar, ahora voy a consumir grandes sustitutos de azúcar para compensar. O sea, lo primero que debo salir es de esa necesidad imperiosa de consumir dulces todo el día. Eso es lo Ok, primero. Ahora, claro, una vez que se demostraron los efectos adversos del azúcar, han salido un millón de sustitutos del azúcar, ¿ya? Entonces allí tenemos varios grados. En primer lugar están los edulcorantes artificiales, que en ningún momento los recomiendo. El caso, por ejemplo, del aspartame, de la acesulfame potásico, de la sacarina, de la sucralosa, como por ejemplo la Splenda, ¿ok? Son ya, edulcorantes no calóricos, no tienen calorías, pero se ha demostrado que mantienen la resistencia a la insulina. O sea, tú lo ingieres y tu insulina se dispara, aun y cuando no es calórico. ok, Y la otra cosa que también se ha demostrado es que afecta la microbiota intestinal. Entonces, por eso los edulcorantes no calóricos no son una opción para mí. O sea, para consumir un edulcorante no calórico, ya sigue consumiendo azúcar. Así de claro lo digo. Ya. ok. ¿Cuáles son mejores opciones? La stevia. Porque la stevia es un arbusto, las hojitas tienen un poder endulzante natural, tiene un retrogusto que Amarguito. es lo que a la gente no le gusta, a mí tampoco me gusta, Ujú, sinceramente, o sea, tiene un ujú. gustito allí medio extraño, pero tiene un poder endulzante, no tiene calorías y no eleva azúcar en sangre. No Ok. genera pico de insulina, por lo tanto es apto para diabéticos, es apto prácticamente para cualquier persona. Quienes deberían tener algún tipo de precaución, aunque no es algo usual, se ha descrito que en algunos casos puede causar hipotensión, pero en personas que tengan esa tendencia, ¿ok? Ok, También se ha hablado de que puede generar hipoglicemia, pero eso es un efecto que en sí no se ha podido demostrar como tal. Ok, entonces sí, es una opción para diabéticos y para población general, por supuesto que sí. Fruto del monje, también es una opción. Es un fruto, pero tiene una característica particular, que es que el dulzor no proviene de azúcar, proviene de ok. un antioxidante. Y entonces, aparte, tiene otros efectos favorecedores porque es alto en antioxidantes. Aunque yo también, otra recomendación que hago,
es que como yo siempre invito a la moderación del endulzante, yo siempre he dicho que la idea es buscar un endulzante que sea apto, pero no verlo per se como una fuente de nutrientes, porque la idea es consumirlo de forma moderada. Entonces, hay otras fuentes de nutrientes muchísimo más densas que un endulzante, ¿vale? Entonces, el fruto del monje igualmente prácticamente no tiene calorías, tampoco eleva niveles de azúcar en sangre y también es apto para diabéticos y para población general. Perfecto. Está el otro que es los polialcoholes, que son el xilitol, el sorbitol, el mannitol. Estos edulcorantes sí tienen calorías, aunque son muy bajas, o sea, no, realmente las calorías son despreciables, no los vean tampoco en función de las calorías, no elevan azúcar en sangre, pero sí pueden presentar algunos malestares gastrointestinales en personas, sobre todo personas que sufren de intestino irritable, o sea, pueden manifestar cólicos. Eso también es dosis dependiente, o sea, puede ser que con poco simplemente hay que tratarlo con moderación, pero hay personas que si se exceden en el consumo de xilitol pueden tener cólicos o pueden presentar diarreas o cuestiones por el problemas ya de estómago. Exactamente. En stevia también se ha reportado, pero es mucho menos común, mucho menos común que en el caso de los polialcoholes. Entonces, todos esos son edulcorantes que son, digamos, aptos para consumo. Como para de vez en cuando también, ¿no? O sea, como lo mencionaba, no es que voy a reemplazarla, pero así como grandes cantidades lo he estado acostumbrado a consumir, entonces ahora en grandes cantidades lo que voy a sustituir. Entonces, en cantidades, ¿cuánto necesita el cuerpo máximo al día? ¿De qué? ¿De azúcar? De azúcar, del edulcorante, porque esa es la pregunta que la gente dice, pero entonces, ¿cuánto es mi límite o hasta dónde puedo llegar? El azúcar, tú no necesitas ni un solo gramo. Azúcar. Tú necesitas carbohidratos de buena calidad. Azúcar o sea, tú no necesitas ni miel, o sea, nada que sea azúcares simples, los requieres. ¿Ok? O sea, doctora, perdón que le interrumpa, eso es un mito entonces, de que por ejemplo alguien se está desmayando y lo primero que hacen es darle un caramelito, eso es un mito. Bueno, ya va, pero es que eso, si una persona tiene una hipoglicemia, pero bueno, ahí no sería bueno, ok, pero si una persona tiene hipoglicemia, eso es otra cosa, porque ya eso, claro, tú estás en un hospital y tienes una hipoglicemia y te ponen un suero con dextrosa, eso es otra cosa. Pero la pregunta puede ser, ¿y voy a hacer una hipoglicemia porque yo no como azúcar? Por supuesto que no. Tu cuerpo regula tus niveles de azúcar en sangre sin necesidad del azúcar. Y generalmente lo que experimentan las personas que tienen adicción al azúcar, cuando deciden dejar el azúcar, experimentan una sensación maluquísima en el cuerpo que, mira, yo he tenido pacientes que ellos hasta vomitan, les duele la cabeza, o sea, ¿y qué es? Es adicción, no es por hipoglicemia, es sencillamente porque tienes un cerebro que está adaptado, que tiene estimuladas las mismas zonas del cerebro de cuando una persona se mete una droga, y entonces cuando estás en esa fase de liberarte de esa adicción, te sientes muy mal, ¿ok? Sí. Pero no necesitas ningún. Ahora, con respecto a las cantidades que están aceptadas para consumo de edulcorantes, por ejemplo, depende, pero entre 4 a 5 miligramos por kilo de peso es lo que la mayoría de la FDA, la Organización Mundial de la Salud, es lo que acepta como cantidades aptas para consumo. Son bajitas. O sea, si tú pones, por ejemplo, 70 kilos, estamos hablando de 300 miligramos al día, o sea, menos de un sobre. Claro. O sea, te digo que las cantidades son bajitas de consumo. Claro. O sea, la idea, yo estoy en control de mi cuerpo y de vez en cuando pues me quiero dar un gusto y me lo doy. ¿Ok? Pero siempre bajo la premisa de que no necesito el azúcar para vivir, necesito carbohidratos. Sí, sí, es que eso yo lo comprendí con usted. El carbohidrato es el que da la energía, no el azúcar. Exactamente. Exactamente. A menos que como digo, estoy hablando a la población que es el promedio, no estamos aquí ni con deportistas, eso es otra cosa. Si yo tengo un atleta que entrena 3, 4 horas al día,
o un maratonista, eso es otra cosa. Ahí sí, posiblemente sí se requiere un azúcar, digamos, un azúcar simple para poder mantener un rendimiento. Pero en nosotros, normal, no necesitamos nada de eso. Nada de eso. ¿Qué problemas? Ok, bueno, ahora que la vida ha cambiado bastante en este año, sobre todo para los niños, ¿qué problemas de salud causa el azúcar en los niños? Porque lo que más consumen los niños es azúcar. Uno ve el cereal, tiene azúcar, la leche con azúcar. Les da unos, no sé qué, bueno, no come el niño, le dan suplementos, está repleto de azúcares. Entonces, ¿qué problemas causan en los niños el azúcar? Mira, es bien preocupante porque los niños pueden tener problemas desde algo tan simple como caries dentales, que no son tan simples, pero de lo simple sería eso, caries dentales, bajo rendimiento escolar porque hay disminución de la concentración y de la memoria. Okay, también puede haber disminución de la absorción de nutrientes que es tan importante en esa etapa de crecimiento como hierro, calcio, vitamina A del grupo B. Todas esas vitaminas se pueden ver afectadas por el consumo excesivo de azúcar. También se ha observado que puede tener efectos sobre la actividad, o sea, niños hiperactivos, y ya en niños que tienen un diagnóstico de hiperactividad o déficit de atención hiperactividad, o que tienen algún grado de autismo, se ha evidenciado que cuando se les retira el azúcar en su totalidad, los niños mejoran. Pero aunque todo esto parece sumamente importante, a mí lo que me parece más preocupante es que los niños están presentando las enfermedades de los adultos, Katy. O sea, los niños, el porcentaje de niños obesos está aumentando aceleradamente y los niños están presentando síndrome metabólico, están presentando triglicéridos altos, están presentando colesterol alto, diabetes. Eso es lo más preocupante. Y entonces, para darte una idea, la Organización Mundial de la Salud establece como recomendación de consumo de menos del 10% de azúcar libre de las calorías totales, ¿no? Entonces, eso en un niño vendría a ser unas 5 cucharaditas de azúcar, que son unos 25 30 gramos de azúcar por día. Y para darte una cola de 300 mililitros tiene 30 gramos de azúcar. Y ahora sí nos vamos a la parte sana. Si yo le doy a un niño un jugo de naranja, recuerden que les acabo de decir que el azúcar libre incluye los jugos, naturales o no. Si yo le doy a un niño un jugo, un vaso completo, que cuántas naranjas necesito para llenar un vaso, unas 3 o 4 naranjas mínimo, ahí se están yendo 60 gramos de azúcar, pues. Y no le he dado el dulce del día, y no le he dado el jugo del almuerzo de la cena, y no se ha comido. O sea, es grave, porque la cantidad de azúcar que los niños están ingiriendo es tremenda. Claro, el principal problema aquí es, claro, que han sido padres que fueron criados con el pensamiento de que era necesario darle azúcar a los niños. Entonces, los niños no necesitan azúcar, no la necesitan ni a menos de que tú se la des, ¿ok? O sea, ellos no tienen la necesidad de comer azúcar, simplemente viene, ¿cuándo se va a arreglar ese problema? Cuando los padres entiendan que la necesidad que tienen ellos de comer azúcar es una necesidad aprendida y que sus hijos pueden crecer diferente. O sea, así como, por ejemplo, yo siempre pongo el ejemplo, si nosotros crecimos comiendo, qué sé yo, dime algo rico que sea así muy, no sé, los domingos familiares y tenemos una lasaña, por ejemplo. Pero o aquí en las noches el arroz con menestra, eso era, el arroz con menestra, exactamente. Pero en vez del arroz con menestra, nosotros hubiésemos crecido con un plato de ensalada. Te aseguro que el plato de ensalada sí nos gustara, o sea, te lo aseguro que sí nos gustara. Lo que pasa es que nos enseñaron. Pero sí hay posibilidades de cambiar eso. Claro que sí, hay que hacerlo. Claro, ahora que muchas personas fuimos educadas, ya es un tema también de cultura, ¿no? De que en el almuerzo, en el desayuno, en la cena, debe ir el jugo. Antes era, la cola, el jugo, estos sobrecitos que los preparaban y era repleto de azúcar. Entonces, la gente todavía no comprende que por qué el jugo no debe tomarse, sino más bien la fruta como en sí. Y ahorita
Usted lo aclaró Claro, hartísimo. el O sea, jugo es azúcar que no tiene nada que ver con la fruta. ¿Por qué? Porque ahí estás procesando. Cuando tú, o sea, ¿qué hay en la fruta? En la fruta hay micronutrientes, que son vitaminas, tienes fibra y tienes claro. luego, la fructosa, ¿ya? Cuando tú te comes la fructosa así no pasa nada, porque la fibra te está enlenteciendo la absorción, lo que hablamos de que en la medida en la que se absorbe más rápido, entonces ya. Pero ¿qué pasa cuando agarras y o sea, pasas por la licuadora y después lo ciernes? Lo que quedó allí fue la fibra, o sea, lo que estás dando es la fructosa libre. Entonces, Claro, le quitaste todo. ese jugo no tiene nada que ver con la fruta entera. Entonces, hay que habituarse a acompañar las comidas con agua y consumir fruta entera. Perfecto. Mire, yo sé la respuesta a lo que le voy a preguntar, pero mucha gente hace esta pregunta. ¿El café debe endulzarse? No, el café tiene un sabor natural, Exacto. que es a café. Ahora, por ahí preguntaron, ajá, ¿el jugo, está bien si endulzo el jugo o el café con stevia? Primero ya respondí la primera pregunta, que es que no tome jugo. Ahora, Exacto. si no, obviamente, si entre endulzar el café con azúcar, morena, rubia, lo que sea, y agregarle un poquito de stevia, preferible la stevia por lo que expliqué de que es un endulzante apto, ¿ok? Siempre y cuando Claro. se consuma de forma moderada. ¿Lo puedes consumir todos los días? Sí, pero lo que yo veo importante es ir disminuyendo la cantidad. O sea, en la medida en la que tú sales del azúcar, te vas a dar cuenta que el grado de dulzor que necesitas para llegar a satisfacerte, esa vena dulcística que tienes en el cuerpo, va a ser más fácil. O sea, te vas a sentir bien cada vez con menos sabor dulce. Qué buena, qué buena. Mire, esta parte yo no la sabía, pero también tiene que ver mucho en la calidad del café que estamos tomando. Para nosotros de poder también dejar el azúcar o todos estos endulzantes, porque lo que pasa con el café es que el café tiene su aroma, tiene su sabor. Y lo que yo pude comprender es que al agregarle, que también es otra mala costumbre que está arraigada pues también en la cultura o en la crianza que hemos tenido, es de que al café hay que agregarle un endulzante o un azúcar. Y realmente estamos dañando ahí el café. No lo estamos aprovechando porque el café es maravilloso. Y bueno, y hay Y distintas si es clases de pasado café. mejor. Si es café, café, que no sea, pero eso es otro tema, ¿no? Pero que no Sí, sea de sí. ese instantáneo y mucho Por lo menos menos, que vienen, que traen, bueno, que hay ultraprocesados de café ya, que tienen azúcar y que tienen azúcar. y Pero eso estamos ya hablando es, de café como debe ser. Tiene un exacto, sabor y un aroma que es característico y que que hay que debe disfrutárselo al natural, pues no. Pero bueno, es verdad, ese es otro tema. Yo le quería también preguntar algo con respecto a quienes pues tienen alguna enfermedad ya preexistente, alguna condición, un diagnóstico como por ejemplo pacientes con fibromialgia. ¿Qué mejoría usted que ha tratado y que trata pacientes con fibromialgia cuando retiramos en la alimentación diaria de estos pacientes que de por sí no somos muy deportistas ni muy activos? Pero cuando ha retirado de la alimentación de ellos, pues justamente este tipo de azúcares o endulzantes, ¿qué mejoría ha visto en los pacientes con fibromialgia? Bueno, Katy, yo tengo pacientes que han logrado dolor cero. Wow, y es verdad. Pero, claro, no te voy a decir que fue solo el azúcar, porque pero evidentemente quitar el azúcar es una digamos, de los pasos primordiales en el tratamiento nutricional de un paciente con fibromialgia. Pero como estamos hablando del azúcar, hay tres factores importantísimos en los pacientes con fibromialgia que dependen del azúcar. Uno es, los pacientes con fibromialgia tienen alteración del sueño y es porque Sí. hay una alteración de la liberación de la secreción de melatonina. Entonces, el azúcar y específicamente la fructosa que queda en el intestino, o sea, antes de absorberse, altera la absorción del triptófano, que es un aminoácido esencial para la síntesis de melatonina. Entonces, un paciente que de por sí tiene alteración de la síntesis de melatonina, si aparte consume azúcar, va a tener mayor afectación y, por supuesto, su sueño se va a ver muchísimo más alterado.
La segunda razón por la que un paciente con fibromialgia debe sí o sí, si no lo ha hecho, tiene que hacerlo ya esta noche, dejar el azúcar al 100%, es porque pacientes que consumen azúcar tienen más tendencia a tener una dieta hipercalórica y por supuesto a llegar a sobrepeso y obesidad, y hay una relación. Pacientes con sobrepeso y obesidad tienen síntomas más marcados y más graves de fibromialgia, ¿ok? Y la tercera razón es la afectación intestinal. O sea, cuando los pacientes que tienen fibromialgia tienen múltiples factores inflamatorios a nivel intestinal, muchísimos tienen síndrome de intestino irritable, o incluso si no los tuvieran, sabemos que mucho de esa inflamación que termina siendo a nivel articular, comienza a nivel de intestino. Entonces el azúcar es uno de los principales elementos inflamatorios a nivel intestinal. Entonces, los pacientes con fibromialgia sí o sí tienen que decirle adiós al azúcar y se van a sentir felices. O sea, el placer de disminuir el dolor va a superar con creces el esfuerzo de dejar de consumir azúcar. Eso va a ser mucho más difícil. Por supuesto, eso sería una vida agradable y dulce. Exactamente. Pero ahorita que usted menciona eso, tengo una pregunta. ¿El azúcar se la deja paulatinamente o usted dice hasta hoy? Aunque suframos luego el dolor de cabeza, lo que yo llamaría como una abstinencia sería. Correcto. Yo sugiero dejarla de una sola vez. Sin embargo, cada paciente es un mundo. Depende también de cada paciente. O sea, ¿a qué me refiero? A que a mí lo que me interesa es la adherencia al tratamiento. Si yo veo que, por ejemplo, un paciente está totalmente reacio a dejar el azúcar de una sola vez, pues viene la segunda opción, que es dejarlo de forma paulatina, aunque es algo mental, porque mucha o poca, en lo que tú terminas de cortarla, vas a experimentar los mismos síntomas de cortarla de una sola vez, porque es adicción, ¿ya? Pero hay pacientes que se sienten más cómodos haciéndolo paulatinamente. Entonces, en ese caso de los que lo quito paulatinamente, ¿qué es lo que hago? Primero voy disminuyendo la cantidad de azúcar, primero identificando, porque el problema es que muchos pacientes no saben dónde se están comiendo el azúcar. Ellos creen que es nada más el azúcar Entonces, mira, pero tú consumes esta cosa, eso tiene azúcar, pero eso es salado, pero eso tiene azúcar, y esto otro tiene azúcar. Ah, pero con razón estoy tan adicto. Entonces, vamos cortando todo eso, hacemos digamos, la transición hacia los sustitutos, y luego los sustitutos vamos disminuyendo la cantidad, ¿ok? Va a haber resistencia, siempre va a haber resistencia. Ojalá existiera una pastillita que te quitara el dolor de cabeza y todo, pero es algo que, así como pasa, se quita. Y luego de que pasas por eso, dices, ¿cómo pude estar tanto tiempo esperando para hacer este cambio si me iba a sentir tan bien? Es lo que siempre pasa. Pero debería ser de raíz, o sea, el deber ser, debería ser de raíz. ¿Por qué? Porque así se tratan las adicciones. Porque si tú eres adicto a una droga, no es que te van a decir, bueno, va a ser poquito. Obviamente no. Te lo quitan y te metes en un centro de rehabilitación, ¿sí o no? Pues así mismo hay que ver, así mismo. Pero cada paciente y mi función no es imponerle, sino guiarlos y acompañarlos. Entonces también cada paciente tiene una mentalidad diferente y también hay que acompañarlos. Porque la idea es que es verdad. Doctor, ¿en cuánto tiempo un paciente con fibromialgia puede ver mejoría al empezar por su nueva alimentación 15 días y nuevo estilo de vida? ¡Wow! ¡Qué bien! Sí, hay pacientes que, mire, como yo, que hemos tenido tantos años en buscar esto, pero es increíble cuando un niño se siente bien. Hay preguntas. ¿Los pacientes con fibromialgia pueden comer frutas? Claro. ¿Todo tipo de frutas? Sí. Todo tipo Obviamente, de frutas. Paciente con fibromialgia, todo se tiene que individualizar porque el paciente con fibromialgia puede ser que tenga intestino irritable, ahí hay que, pueden ser que algunas frutas no las tolere, o puede ser un paciente sin fibromialgia sí puede consumir todas las frutas. Perfecto. ¿Se puede suplir el arroz? Pregunta Javier. No necesitas, el arroz es delicioso y es el cereal menos inflamatorio que existe, simplemente hay que adecuar las cantidades. Claro, me imagino que es que esos son... hemos visto siempre de manera negativa el arroz, pero en realidad
Nada, no ha sido... Que la mayoría de mis pacientes, yo les entrego una lista, ¿no? De qué alimentos pueden comer y les dejo el arroz. Y luego en la siguiente consulta les digo, pero ¿qué comiste? No comen arroz porque le tienen miedo. Le digo, pero si te lo estoy poniendo es porque sí lo puedes comer. Pues simplemente de acuerdo a las cantidades, pero sí lo puedes comer, no te va a pasar nada. Es esa cuestión de mentalizarnos en que un producto sea bueno o sea malo. El arroz no es malo y no hay que sentirse mal por consumirlo. Qué increíble, gracias por ese dato importante. A ver, Gaviotica nos dice, hola doctora Trini Katy. Hola mi Gaby. A ver, dice, ¿se le puede poner stevia en gotas al café, por ejemplo? Sí, Sí, ¿no? poquitas, sí. Pero te invito a que en algún momento comiences a disfrutar del café tal cual como es, Sí, que es delicioso. es delicioso, pero ahí nuevamente vamos a caer de pronto en otro en vivo a hablar del café, porque es que el café tampoco es cualquier café, sino que hay que aprender a saborear el café. De hecho, un café bueno ya viene hay unos cítricos, hay unos dulzones. O sea, eso es lo que yo he aprendido cuando ya tengo como unos 3 años que no utilizo azúcar en el café para nada, ni endulzantes. Y uno realmente lo disfruta, y lo disfruta. Es más, yo puedo tomar café a esta hora y no me da insomnio. Cuando le agrego azúcar, ahí se dispara el insomnio, pero ya no entendí por qué es la melatonina, pues no, lo que usted está explicando. Sí, sí, exacto. Claro, qué Ahí buen hay que en indicar vivo. que hay personas que sí les puede afectar el café en la noche, Ujú. exacto, pero puede ser que no. O sea, sí, es verdad, hay pacientes que no, hay pacientes que sí. Pero el café tomado, un café de calidad, sin azúcar, y es hasta un antioxidante. En cantidad también todo con moderación, porque una taza, 2 tazas, Claro, necesito 5 tazas al día, no, ya ahí el poder antioxidante pasó a otra cosa. Ujú. claro, es verdad. A ver, tienen otra preguntita, dice, ¿el vino hace daño a los pacientes fibromiálgicos? Lo que pasa es que al principio del tratamiento, como lo que queremos es, por ejemplo, o sea, la forma que tengo de trabajar, que es con nutrición antiinflamatoria, estilo de vida antiinflamatoria, digamos que una sustancia más tóxica que el alcohol no existe. Bueno, o cigarro, etcétera, etcétera. Pero entonces, si lo que queremos es desintoxicar, liberarnos de toxinas, y entonces en ese caso, ningún grado de alcohol es Ayudaría, beneficioso. claro. Ya vino. Al principio, no, pues. Ya después, por supuesto que sí. Claro, es cierto. Pregunta Ricardo y Adriana, buenas noches, dice, yo por no consumir gluten, consumo bastante verde, ¿eso está bien? Sí, sí está dentro de las cantidades, claro, y tienes muchas opciones. De hecho, eso comentaba ayer, que cuando yo comencé con esto, a trabajar con nutrición, eran muy pocas las opciones sin gluten y las opciones que habían eran muy malas. O sea, eran muy Malas. malas. Pero de verdad que Sí, ahorita existen, por ejemplo, fideos que le metes un embuste a cualquiera, o sea, no se llega a enterar de que no tiene gluten. O sea, los productos sin gluten de verdad que han mejorado muchísimo la calidad. es verdad. Entonces, hay muchas opciones, pero sí, el maduro, cualquier tubérculo, o cualquier pseudo cereal es totalmente apto para personas que tengan indicación de comer sin gluten. Bueno, o cereales que no tengan gluten también. Claro. Sí, vamos a dejar guardado el live para que también lo vuelvan a ver, y también le queríamos recomendar, a ver, creo que Betty está preguntando que no, bueno, no tiene que ver hoy con el tema de azúcar, pero menciona que si las harinas como el pan o galletas de sal son inflamatorias. Me imagino que sí, En el, porque, en claro. el, en el contexto de un paciente con fibromialgia, sí. Si es un Mm, paciente que tiene un metabolismo sano, que es completamente sano, lo que haríamos es ajustar frecuencia de consumo para que el pan y la galleta, que no tiene una densidad nutricional, sino que sería más como un gusto, no desplace otros carbohidratos que sean más nutritivos que el pan y las galletas. claro. O sea, no es Iba algo a como ser que como, voy a comer todos los días pan o me voy a comer todos los días galletas. No. Puede ser que 1 o 2 veces por semana, pero eso sí le va a impactar a un paciente con fibromialgia o con cualquier otra enfermedad crónica. Sí, eso sí. claro. Claro, entonces, retomando el tema del azúcar, doctora, pacientes como mencionábamos acerca de que ya tienen pues una condición, tienen un diagnóstico, es recomendable, no necesariamente solo los diabéticos tienen el problema, pero si retiramos en cualquier paciente de cualquier enfermedad el azúcar, por ejemplo, pacientes con cáncer,
con problemas de la tiroide, con problemas de reumáticos, con niños hiperactivos, niños autistas, si retiramos el azúcar, ¿va a haber mejoría también en estos pacientes? Posiblemente, sí. Todos, personas sanas sin predisposición a enfermar, personas sanas con predisposición a enfermar, personas enfermas de cualquier tipo de enfermedades, ya sea metabólicas o de cualquier tipo, autoinmunes, se benefician de no consumir o por lo menos no abusar del azúcar. Y por supuesto, si ya tienes una condición, pues como digo, no es necesario comerla, entonces mejor no consumirla. Y por supuesto que mejor. Sí. Claro que sí. Bien, también nos preguntan que si el fideo sin gluten, ¿cuál es mejor, el de maíz o el de arroz? Ahí depende de si tendrías tú algún tipo de sensibilidad al arroz o al maíz, por ejemplo. Claro, claro, es verdad. Muy bien. Doctora, ha sido un gusto. Lo voy a dejar guardado el live. Vamos a hacer otro día. Una cosa cuéntame, de la que no hablamos. Una cosa de la que no hablamos. Que tú tienes un nuevo endulzante que estás usando, que estás preparando. Sí. Yo quería hablar un poquito de eso antes de irme, porque me parece bien interesante, de verdad que me pareció bien interesante tu propuesta, porque hay muchos pacientes que requieren, y me gusta el hecho de que tu propuesta es realmente personalizar en estos pacientes que tienen problemas inflamatorios, y no hay muchas opciones de ese tipo. Entonces, hay un endulzante que vas a comenzar a usar o que estás usando, que a mí me parece bastante interesante, y quería comentar algo. Es la miel de yacón, ¿cierto? Sí, como tal se llama yacón, o también yacón, lo pueden conocer como mexicano. Ajá. Exacto. El yacón, en este caso a mí me parece una opción que puede ser una opción para muchas personas, para darse ese gusto, ¿no? De vez en cuando. ¿Por qué? Porque hay una diferencia entre la miel de abeja, la miel de ágave o cualquier otra miel y la miel de yacón. ¿Cuál es la diferencia? Como yo expliqué, la fruta del monje, la stevia, no genera ningún tipo de impacto a la insulina. Pero entonces, cuando nosotros analizamos la composición de la miel de abeja, vemos que el 80% del azúcar de la miel de abeja es azúcar simple, o sea, es 40% glucosa, 40% fructosa. Ya, no, sí. Mentira, más fructosa que glucosa, en fin. Luego, si vemos la miel de ágave, tenemos 60% de azúcares libres entre glucosa y fructosa y un 15% más o menos de fructo oligosacáridos. Ya voy a explicar qué son los fructos oligosacáridos. Pero cuando se analiza la composición química del yacón, vemos que dependiendo del grado de maduración, el yacón es un tubérculo, y dependiendo del grado de maduración, el porcentaje de fructo oligosacáridos puede llegar hasta el 70%, mientras que el 30% o menos es de azúcares libres, o sea, glucosa y fructosa. ¿Qué son los fructos oligosacáridos? Es un tipo de carbohidrato, pero que no se absorbe, o sea, es un tipo de fibra, ¿ya? Se absorbe, por lo tanto, al no absorberse, no estaría impactando sobre los niveles de azúcar en sangre. Evidentemente, hay una pequeña fracción que sí, pero es mucho menor que si estuvieras consumiendo, por ejemplo, si comparáramos una cucharada de miel con una cucharada de yacón, por ejemplo. Vale, exacto. Los fructooligosacáridos tienen varias ventajas, porque entra dentro de la clasificación de las fibras solubles, y las fibras solubles ayudan digamos, son comidita para las bacterias, para la microbiota intestinal, es lo que nosotros llamamos prebiótico, ¿ok? Exacto. Exactamente, entonces también ayuda a mantener sana la barrera intestinal o la pared del intestino, ¿ok? Y por supuesto, al ser fibra soluble, favorece el arrastre de sales biliares, de colesterol, y también de una disminución en la absorción de la glucosa. Entonces, sí lo quería comentar porque me parece una propuesta bien importante. Como todo, debe ser ingerido con moderación. También en algunos pacientes sí pudiera causar un poco de molestia intestinal en algunos pacientes, ¿ok? Porque precisamente son fructooligosacáridos, pero sí es un endulzante interesante y que puede ser apto para personas que no puedan usar azúcar.
como tal. Exacto. Entonces, Sí. es una buena opción y me gusta comentarlo porque también digamos, un tubérculo que tenemos acá, pues entonces que se puede aprovechar y por eso quería aprovechar la oportunidad también de mencionarlo. Gracias, doctora. La verdad que a mí se me estaba yendo por encima esta propuesta y es que sí. Como sabe, bueno, he estado investigando mucho y estudiando porque como tengo tanto tiempo que justamente por la fibromialgia, pues no estoy consumiendo estos alimentos inflamatorios, ¿no? Y sí, he visto bastante mejoría, me siento mucho más activa, pero como usted lo mencionó, hace mucho tiempo, Pancha, no es la hora de pelear Ella, con de pelear con los vecinos, sí, es la hora. Bueno, pero hace mucho tiempo que yo vengo consumiendo alimentos sin gluten, alimentos así sin lácteos, ya, y el pan realmente sin gluten es como si fuera arena que te comes, o te venden como que si fuese bizcocho, pero no es pan en sí. Y pues también los postres también me pasaba igual, y aunque yo decía, no, yo no soy muy dulcera, pero es lo que usted acaba de mencionar. Por todos lados yo veía pues alimentos con azúcar. Al dejar esto y al meterme en todo lo que es no inflamatorio, no por moda ni por seguir de pronto alguna receta en sí, sino más bien ver qué es lo que mi cuerpo me está diciendo que no tolera. ¿Ok? Y porque no soy muy deportista actualmente, entonces empecé a notar que hay estos endulzantes que me van bien y el yacón realmente es una maravilla. Aparte que tiene un sabor delicioso, hoy día hice una torta de zanahoria, ya la probamos, vi la textura de la torta súper esponjosita, con almendras y con arroz. ya. Ya. Eh, por ejemplo, de especias utilicé, ¿cómo se llama? La nuez de moscada, también utilicé jengibre, o sea, una cosa deliciosa, riquísima. Y lo rellené con arequipe de coco. Y lo decoramos así con crema de coco. Pero lo que puedo decir es que el yacón eleva los sabores de todos los ingredientes que le estoy colocando. Entonces, realmente hay que investigar, tampoco es que nos vamos a comer toda la torta, pues, ¿no? O sea, Exactamente, exacto, es lo que está entonces, preguntando aquí Ricardo. Eso quiere decir ajá, que la piel de yacón no es inflamatoria, si es en consumo moderado, si no te produce ningún tipo de molestia gastrointestinal y lo consumes de vez en cuando, es una opción para ti. O sea, exacto. no hay absolutos. Antes de irnos, porque esto fue pregunta que dejaron en comentarios en la publicación y no lo quiero Ajá, dejar sin contestar, que si se puede tomar con total seguridad stevia en reemplazo del azúcar. Si el consumo de azúcar era moderado o bajo, claro, lo puedes sustituir con total seguridad, siempre y cuando no tengas ninguno de los efectos secundarios que se mencionaron durante el live, que son totalmente, o sea, son casi que casi no se presentan realmente. ajá. ¿Cuál es la stevia más saludable? Por supuesto, la infusión, la infusión, o sea, las hojitas que haces en tu casa sería lo más saludable, pero la stevia líquida o en sobres es totalmente apta siempre y cuando el ingrediente sea stevia y no esté mezclado con ningún otro tipo de edulcorante, que es la historia de la mayoría de las stevias del mercado. Entonces, ese sería leer los ingredientes de la stevia. ¿Cuántas Exacto. calorías tiene stevia granulada? Eso es prácticamente despreciable, 4 kilocalorías, o sea, eso es algo como para no tomar en cuenta. ¿Okay? Fue otra de las preguntas que hicieron. Y creo que ahora sí, ya que Ah, antes de que nos vayamos, es cierto esto lo de las etiquetas, ¿no? Por ejemplo, cuando yo empecé a estudiar y analizar las etiquetas, siempre nos dicen, ok, si vas a comprar fruto de los monjes, solo debe tener como ingrediente fruto de los claro, monjes, porque si ya tiene otro aparte, eso ya no es apto, o sea, ya claro, te va a traer consecuencias también inflamatorias. claro, Ah, tiene que ser únicamente, así con todos los edulcorantes que son aptos, tienen que ser solamente ese ingrediente, porque si ya tienen dextrosa o tienen cualquier sucralosa, tienen cualquier otro, no. ya no, pues, claro. Hay muchos productos que dicen que si stevia con sucralosa. No, Ujú. solamente un producto que sea 100% stevia o Sí. 100% fruto. Sí, y es verdad, o sea, hay que aprender a leer esas etiquetas porque cuando ya vienen dos o tres adicional, no, ya nada, tiene que ser puro esa stevia. Mira, hay que dejar la flojera y de verdad leer, porque a veces
Por ejemplo, nos dicen, pero denos las marcas, pero es que hay veces que la misma marca tiene un producto que es solo stevia y otro que tiene. Entonces tienes que leer el ingrediente. Sí. Hasta a mí me ha pasado que a veces compro pensando y cuando leo, compré el que no era. O sea, hasta a mí me pasa. Entonces hay que leer los ingredientes antes de comprar el producto. ¿Sabe dónde me pasó eso? Con el aceite de oliva. Ajá. El aceite de oliva me enseñaron que debe decir 100%, el ingrediente único, aceite de oliva, no hay más. 100% virgen, ¿no? Pero la misma marca saca dos, el que es puro, pero saca otro que ya tiene aceite de oliva 100%, no sé cuánto. Más aceite de oliva extra. Exactamente. Y ese ya no es apto para también puede provocar ciertas cositas. Ajá. Exactamente. Entonces, así con todo, hay que leer por lo menos esas cosas puntuales. Y si no quieren leer, pues compren alimentos que no tengan etiqueta y ya. Directo del mercado. Exactamente. Ya, se acabó el problema. Exacto. Okay. Bueno, mucho mejor. Estamos listos. Sí, doctora. Siempre es un gusto volver a conversar con usted. Realmente sigo aprendiendo y las personas, pues, informándose para mejorar. Y bueno, yo empiezo mi plan con usted esta semana. Ajá, ok, estamos pendientes. Bueno, sí, seguro. Besitos. Un beso y saludos a todos. Buenas noches. Gracias. Cuídese.